Pueblo de Dios, Iglesia de Jesucristo, les saludo en el nombre de nuestro Señor. Tengan todos muy buenas noches. Sé que la paz del Señor está en cada uno de ustedes, en su hogar, en su familia, y creo que Dios está constantemente, día a día, noche a noche, con cada uno de nosotros para poder nosotros estar confiados en Él. Yo creo que cada uno de nosotros hemos aprendido a confiar en Dios y no en los hombres, porque Dios tiene siempre el control de todas las familias. Vamos a orar para poder empezar esta transmisión en vivo de este servicio. Padre amado, bendito Dios, te pido en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, que seas tú, Señor, tomando el control de cada vida de tus hijos e hijas, maravilloso Dios. Te pedimos perdón, Señor, me pongo a la brecha en el nombre de Jesús de Nazaret, porque dice tu palabra que tú estabas buscando siempre hombres que se pongan a la brecha de una familia, de un país, de una sociedad. Hoy me pongo a la brecha, Padre, para pedirte que seas tú, Señor, perdonándonos, Señor, si hemos pecado en estos días con las palabras, los pensamientos, la mirada, la forma de ser, los gestos, las actitudes. Señor, quizá te hemos fallado sin darnos cuenta, o también, Señor mi Dios, quizá no tuvimos control o dominio propio y hemos errado, hemos pecado, Señor, discutiendo, contendiendo con nuestro cónyuge, con nuestros padres, o Señor, con nuestros hijos o cualquier prójimo. Yo te pido perdón por mí, por todos los hijos espirituales que tú nos has dado, Padre mío. Yo te pido en el nombre de Jesús de Nazaret que nos limpies de todo pecado, de toda iniquidad. Seas tú, maravilloso Dios, dándonos cada día de tu Espíritu para poder vivir en una paz total, y así, Dios, seamos ejemplo para todas las personas que todavía no te conocen y no sirvamos de piedra de tropiezo. Oro, bendito Dios, en el nombre de Jesús, para que tu palabra, Señor, penetre el corazón, el espíritu, el alma, la coyuntura y los tuétanos de cada uno de nosotros, tus hijos, para que, Señor, cada oyente, Señor, se convierta en un hacedor. Y así, Dios, este Evangelio de Jesucristo siga creciendo en gran manera, sin detenerse, sin trabas. Yo creo, Dios, que tú eres el dador de la vida y eres el Todopoderoso, y en ti estamos confiados, que esta noche hablarás a través de mi boca. Gracias te doy por ello, mi Dios. En el nombre de Jesús creemos y confiamos que tú, Señor, has hecho que todas las cosas se hagan una realidad. Bendecimos esta noche y bendecimos el día que viene, y bendigo cada familia en cada hogar. Vamos a leer la bendita palabra de Dios. Vamos a ir al libro de Filipenses. Anótenlo porque no tengo mucho tiempo. En el libro de Filipenses 3:13. En el libro de Filipenses 3:13 vamos a leer la bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y el Santo Espíritu de Dios. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Quiero decirte a cada uno de ustedes, pueblo de Dios, hijos de Dios, sé que nuestro Dios es grande, es poderoso, es bondadoso. Yo sé que esta palabra va a entrar en ti. Yo quiero decirle que usted, como hogar, como familia, si usted es un profesional, una profesional, nunca se quede tal como está. Cada día usted tiene que anhelar más, cada día usted tiene que crecer, cada día usted tiene que marcar la diferencia. No sea una persona costumbrista como cualquier persona que no conoce de Dios. Los hijos de Dios tenemos la capacidad y la mente de Cristo, y siempre tenemos que estar en esta vida anhelando, creyendo y dando lo mejor de ti. Como dice la palabra de Dios, que todo lo que nosotros hagamos, todo tiene que ser como si lo hiciéramos para Dios, porque Dios nos va a recompensar en todas las cosas que nosotros ponemos mano. En eso Dios nos va a recompensar. Entonces, no se quede usted quieto, no se quede usted quieta, anhele más, desee más y hágalo todas las cosas con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero cuando usted le pone fe a todas las cosas, entonces todas las cosas van a resultar positivas en nuestra vida.
Cuando nosotros hablamos de la palabra de hoy, le vamos a llamar estirando nuestras vidas. Estirando nuestras vidas. Estirando significa crecer, ensanchar, avanzar, como se dice, para poder llegar a la meta. Como el apóstol Pablo, él mismo dijo, yo prosigo a la meta. No es que lo haya alcanzado ya. Entonces, nunca te des por conforme lo que tú ya lograste, lo que tú ya aprendiste, sino que anhela más, desea más, pero hazlo siempre con buenos pensamientos. Cuando tus pensamientos son de superación, es con la finalidad de que otros se beneficien, ahí está Dios. Pero no tengas pensamientos de superación para tener un ego, para tener un orgullo, no. Dios lo que quiere que mientras tú más sepas, mientras tú más conozcas la palabra de Dios o en cualquier profesión que tú hagas, que sea para que sea útil para la sociedad, útil para tu familia, pero todo que sea con mansedumbre. Porque Dios no quiere que los corazones se enaltezcan, porque un corazón enaltecido el Señor lo ve de lejos. Y nosotros como hijos de Dios queremos que nuestro Padre nos esté siempre de nuestro lado. Cuando nosotros tenemos, como se dice, una liga, un jeve en nuestra mano, quizá algún varón de ustedes ha usado lo que le llamamos nosotros la onda. Yo en mi niñez usé mucho lo que se llama el jeve o la onda, pero este jeve, mientras tú no lo estires, no sirve. Para que sirva, tú tienes que tratar de ponerle toda tu fuerza para que, como se dice, crezca, se estire. Y al estirarse, entonces vas a lograr el objetivo. Igual manera es un cristiano. Si nosotros no nos dejamos estirar para poder crecer en Dios, automáticamente nos vamos a quedar con nuestro conocimiento. Dios por eso puso 5 ministerios. ¿Para qué? Para que los santos sean edificados. Entonces, así como te dije, un jeve necesita una persona quien lo jale, quien lo estire. ¿Para qué? Para lograr su propósito. Pero si el jeve deja de estirarse, regresa a su normalidad y se vuelve flácido y ya no sirve. Pero mientras tú más presión le haces, mientras más lo jalas con más fuerza, entonces vas a cumplir tus metas. Igual manera, si tú varón de Dios, mujer de Dios, eres un hombre o una mujer que solamente escuchas palabra de Dios, es bueno escuchar la palabra de Dios, pero hay que ponerlo por obra. ¿Para qué? Para que tú crezcas. Todo lo que tú recibes, eso tú tienes que predicarlo a otra persona, que puede ser en tu propia casa, que pueden ser quizá tu propio padre, tu propia madre, tus hermanos. Tienen que ver lo que tú estás recibiendo. Tú tienes que entender que tú tienes que ser un árbol fructífero, porque un árbol se conoce por sus frutos. Nuestro Señor Jesucristo dijo, por sus frutos serán conocidos. Entonces tú y yo tenemos la representación de un árbol, pero tenemos que ser un árbol fructífero, porque si nosotros no damos frutos, nadie te va a apedrear, nadie te va a apalear. Quizá usted me diga, pastor, yo no quiero que me apedreen, yo no quiero que me apaleen. Si tú estás a tu alrededor, tranquilo, tranquila, nadie habla de ti, nadie critica de ti, ni bueno ni malo, eso significa que estás paralizado. Porque una persona, cuando llega a dar frutos, siempre los frutos traen a alguien que mire esos buenos frutos y por lo tanto es igual que si tú te encuentras bajo de un árbol de naranja, de esa naranja guando. Lo ves la fruta que está lleno en el árbol y miras un costado, miras el otro y como no puedes alcanzar, lo primero que vas a pensar, ya, voy a buscar una piedra y empiezas a tirarle piedras a los frutos. ¿Para qué? Para que a través de eso luego te puedes de golpear con la piedra, el fruto cae, pero de ese fruto te vas a saciar. Si no hay piedra a tu alrededor, lo primero que vas a decir, bueno, como aquí no hay piedras, voy a buscar un palo. Y cuando tú empiezas a meterle palo al árbol fructífero, le vas a tumbar los frutos. Pero esos frutos van a ser de beneficio para ti, porque luego te vas a saciar. Mira, cuando estaba el pueblo de Israel, cuando hablamos en el libro de Números,
en el libro de Números 21, cuando estábamos hablando, leyendo la palabra de Dios, Jehová Dios le manda a Moisés que saque al pueblo, todo iba de maravilla. El pueblo de Dios salió contento, dijeron, vamos a alabar al Señor, vamos a celebrar en el desierto, todos salieron contentos. Pero a medida que fueron avanzando, ellos se detuvieron y se desanimaron. Y luego entonces Jehová Dios vio que la gente había cambiado su manera de ser, su manera de actuar, y Jehová Dios se ofendió. Y cuando nuestro Jehová Dios se ofende, trae mortandad, trae muerte. Entonces agarró Jehová Dios y le puso en el desierto. Dios todo lo crea con la palabra. Y nosotros somos hijos de Dios y todo lo que hacemos creamos con la palabra, sea bueno o malo. Jehová Dios agarró y dijo, pues habrá serpientes en gran manera. Oiga bien, hubo tanta serpiente que se extendió por todo el lugar donde estaban los hijos de Dios. ¿Capta lo que te estoy diciendo? Por todo el lugar donde estaban los hijos de Dios. ¿Y a quiénes le picaban? ¿Quiénes eran los que morían? Todos los que no obedecían la palabra de Dios eran picados por la serpiente. Pero Jehová Dios agarra y le dice a Moisés, Moisés, quiero que te prepares una serpiente de bronce. Pero el bronce no lo podían conseguir. El bronce era una aleación de cobre con estaño. Cobre con estaño daba el bronce. Mira estas dos mezclas, cobre y estaño, y daba estas dos mezclas y lo convirtieron en bronce. Y de bronce hicieron la serpiente. Pero cuando la serpiente estaba hecha, el mandato de Dios le dijo, lo vas a colgar en un asta, o sea, en un palo, en un madero, lo vas a colgar en un asta. Y le dijo, y todos los que miraran a la serpiente ardiente no morirán, sino que vivirán. Entonces, imagínate si Moisés, que tenía la ley, que tenía los mandamientos, todo el pueblo de Dios lo conocía al revés y al derecho, capta ¿qué es lo que pasaba en el pueblo? La incredulidad. ¿Por qué? Porque en el mandamiento y la ley, la Biblia desde el Génesis, nosotros conocemos que la serpiente es representación de Satanás. Imagínate cómo se sintió Moisés cuando le dijo hazte una serpiente. Si nosotros sabemos por la Biblia que la serpiente representa a Satanás. Ahora, ¿y por qué una serpiente? Porque la serpiente fue maldita desde el Génesis. Capte bien lo que le estoy enseñando. Porque te estoy enseñando para que cómo crezcas, cómo te estires en la vida. La que fue maldita en el Génesis por Jehová Dios fue la serpiente. Le dijo, maldita serás, te arrastrarás y comerás el polvo de la tierra. Bueno, usted ya conoce esa historia, no quiero entrar en eso. Pero la serpiente fue maldita y como fue maldita, lo colgaron en un madero. ¿Por qué? Porque la maldición, cuando entra en la tierra, entra a través de Dios. Maldice a la serpiente, al hombre le dijo, por causa tuya, por el pecado, por lo que tú has hecho, vas a comer con el sudor de tu frente. A la mujer le dice, vas a comer, le dice, bueno, vas a tener tus hijos con dolor, tus preñeces serán. Vienen todas las maldiciones. Pero al hombre le dice, la tierra será maldita por tu causa. Y le dijo, y producirás espinos y cardos. La tierra producía espinos y cardos. Si usted conoce de agricultura hasta el día de hoy, tú siembras, pero luego las espinas y los cardos crecen sola en la tierra. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo está aquí en esta tierra, en el libro de Juan 3:13, dice, así como Moisés colgó o levantó en el asta la serpiente en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre. Escucha bien, cuando el Hijo del Hombre es levantado, representaba a la vida y la muerte, porque cuando Jesús es levantado en el madero, ahí se lleva todas las maldiciones. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Gálatas 3:13, dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces, te dije, en el Antiguo Testamento, en el libro de Números 21, nos damos cuenta que
que la serpiente fue maldita y fue colgado en el madero. Jesús, cuando viene en el libro de Juan 3:13, también fue colgado en un madero, lo que Gálatas dice: maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Qué sucedió con esta maldición? Jesús, al ser colgado en el madero, automáticamente se lleva las maldiciones. Los espinos y cardos que producía la tierra, que fue por maldición, eso se lo pusieron a Jesús en la cabeza. Por eso le coronaron con espinas. Es decir, hombre de Dios y mujer de Dios, te quiero decir en esta noche, para que tú no pienses en lo malo ni lo negativo, es necesario que tú tengas que estirarte, tengas que crecer. Cuando estás así pasando dificultades, cosas adversas, tú vas a decir: no, pero Jesús murió en la cruz del Calvario, fue colgado en el madero, se llevó mi maldición. ¿Para qué? Para que tú y yo seamos benditos. Entonces, ¿por qué Jehová Dios le mandó a hacer la serpiente de bronce? Una aleación de dos, cobre y estaño, para sacar el bronce. Es decir, entonces cuando Jesús viene Él como hijo de hombre y viene como hijo de Dios, con dos cosas. Porque como Dios, Él no podía morir, pero como hombre sí. Entonces, por eso se llamaba el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre. Vino como Hijo de Dios y como Hijo de Hombre, ¿para qué? Para que tú y yo seamos libres de la maldición, seamos libres del pecado, seamos libres de la enfermedad. Cuando tú entiendes estos planes de Dios, entonces vas a decir: es ilegal que una enfermedad se quede en mí. Es ilegal que una enfermedad me mate a mí. Yo quiero decirte, pueblo de Dios, hijos de Jesucristo, somos hermanos en Él. Entonces, usted no puede estar pensando en lo negativo. Quiero que entienda. Y como le dije en el libro de Números 21, vino la muerte por la picada de la serpiente, vino, ¿pero por qué? Por la desobediencia del pueblo. ¿Pero a quién le desobedeció el pueblo? El pueblo no le desobedeció a Dios, le desobedeció a los siervos de Dios. Y por eso a Moisés y a Aarón la gente le decía: por tu culpa nos has traído a matarnos de hambre, por tu culpa, mira, en Egipto teníamos. ¿Por qué? Porque la gente, cuando ya conoce a Jesús, siempre se acuerda del Egipto, siempre se acuerda del mundo. ¿Por qué? Porque en el mundo había deleite, pueblo de Dios. Quizá tú hoy mismo que estás mirando esta prédica, estás mirando esta enseñanza y tú estás diciendo: quiero yo aprender esto, quiero estirarme en la vida, no quiero ser igual. Pero nos damos cuenta cuál es lo principal en tu vida. En este día nomás, analiza qué fue tu prioridad. Tu prioridad de hoy, si eres tú un buen hijo de Dios, me imagino que en la mañana fue orar. No quiero decirles que no oraron, porque me imagino que oraron. ¿Por qué? Porque el buen hijo de Dios lo primero que tiene que hacer es alimentar su espíritu. Un espíritu alimentado tiene una carne sujeta. Un cuerpo alimentado lo esclaviza al espíritu. Y tú y yo tenemos que entender que nosotros somos hijos de Dios y como hijos de Dios tenemos que alimentarnos, a levantarnos primeramente orando, pidiendo, clamando. Quizá en la noche usted tuvo un ataque de parte del enemigo mientras usted dormía, batalló en su mente, le mandó un dardo, y si usted no lo bloqueó, al levantarse, usted ha pasado un día amargado, un día triste, un día con lamentos, un día con situaciones adversas. Pero quiero decirle, cuando usted quiere crecer en la mañana, si usted soñó cosas feas o el enemigo le puso dardos en su mente, cosas negativas, usted tiene que levantarse y decirle: Padre, en el nombre de Jesús, yo anulo todo sueño mío, todo sueño de hombre, todo sueño de Satanás y cualquier dardo, Señor, por mi fe, hasta los dardos de fuego se tienen que apagar. En mí no penetrará, porque yo soy un hijo tuyo y como hijo tuyo yo tengo el respaldo de ti y de tu presencia. Vivo para ti. Así es que todo plan del enemigo queda roto, queda destruido. Corto sus lazos, cuerdas, ligaduras, ataduras que haya usado para tomarme prisionero. Señor, quizá en esta noche, Señor, se ocupó el brujo
el hechicero, el espiritista, el santero, de traerme maldición, rezos, juros, conjuros. Hoy en el nombre de Jesús los revoco, porque yo no hago mal a nadie, y declaro en el nombre de Jesús que toda maldición para mí se convierte en bendición. Es decir, te levantas, pero anulando todas las actas, los decretos que el enemigo ha lanzado contra ti, y lo pones allí bajo los pies de nuestro Señor donde fue crucificado. ¿Por qué? Porque tú ni siquiera debes andar cargado con un yugo sobre tu cuello, porque el Señor dice que tú tienes que andar con un yugo ligero y fácil de llevar. Ahora, si tú estás enfermos, hombres, mujeres de Dios, quiero que entiendas algo. La Biblia dice que por las llagas de nuestro Señor Jesucristo todos somos sanos. Y si dice todos, pues todos ¿quién? Todos los hijos. Ahora, ¿cómo tú dar un premio a tu hijo? Tú le das un trabajo a tu hijo, y si tu hijo no lo hace el trabajo, tú no le vas a felicitar. Pero si tu hijo cumple, tu hija cumple, tú lo que le vas a tratar es de darle algo que, como se dice, una recompensa, decirle: hijo, hija, lo hiciste bien, qué bueno tu obediencia, qué bueno estás aprendiendo, vas a ser grande en la vida, vas a estirarte, vas a crecer, vas a ensancharte, vas a ser diferente. Pero cuando el hijo o la hija es desobediente, muchas veces tú y yo somos cristianos. Quiero que me escuches bien. Quizá tú en este momento, como mamá o como papá, estás mirando la prédica, estás mirando la enseñanza, pero que de repente tus hijos ya te dominaron, ya te gobernaron. Quizá tú estás mirando la enseñanza, estás mirando la prédica, pero ellos están en el chat, están en el celular o están en el televisor mirando otras cosas, en el internet. Pero a veces dice: ya bueno, ya es que son muchachos. No, si lo amas a tu hijo, si lo amas a tu hija, tú tienes que decirle que se someta a Dios, porque tú puedes estar clamando por bendición, clamando por trabajo, clamando por salud, pero si les dejas, como se dice, libre a tus hijos, automáticamente Dios no puede bendecir en ese hogar, porque Dios es un Dios de jerarquías. Dios bendice de la cabeza a la barba y de la barba a la vestimenta. A tus hijos e hijas tienes que hacerlo entender que cuando ellos desean el desayuno, el almuerzo, la cena, dile: el desayuno, el almuerzo y cena me lo provee Dios. Tus hijos te pueden decir: no, mamá, papá, tú trabajas, pero la inteligencia me lo da Dios. Pero tú lo ganas con tu fuerza, pero las fuerzas me lo da Dios. Todo lo que tú eres, papá y mamá, todo te lo da Dios. En otras palabras, tú y yo no tenemos nada nuestro. Pastor, mi vida. Mala noticia, ni siquiera tu vida ni mi vida me pertenece. La vida está en las manos de Dios. El hombre, que es un ser tripartito, tiene un espíritu, tiene alma y necesita un cuerpo para vivir. Nosotros tenemos que ser hombres y mujeres agradecidos de Dios, cualquiera que sea nuestra situación. Tenemos que decirle: Dios, gracias te doy porque tú, Señor, me cuidas mi familia, cuidas mi vida, cuidas mi salud. No se den ustedes, como se dice, al dolor. Hay gente que está deprimida, le falta el aire, están desesperados. Hermano, recuerde que nuestro Señor Jesucristo no se fue a la cruz solamente por uno, se fue por varios, y ahí estás tú. Entonces, las enfermedades, usted dirá: pastor, pero usted está enfermo. Lo que pasa que muchas veces somos desobedientes. Y yo, por decir, ya ahorita está haciendo frío, pero constantemente tomo cosas heladas porque no puedo tomar sin helar. Entonces me ha afectado un poco la garganta, pero esa enfermedad no puede quedarse para siempre. Cualquier enfermedad que llegue a tu cuerpo es necesario que llegue, pero el poder de Dios tiene que sacarlo. Porque tú no me puedes decir todo el tiempo: estoy enfermo, estoy enfermo, estoy enfermo. ¿Por qué? Porque entonces estaríamos diciendo que nuestro Dios es limitado, y el Dios que tú y yo servimos es un Dios ilimitado, que no tiene principio ni tiene fin.
sino que nosotros muchas veces somos desobedientes y tenemos que pagar las consecuencias. Cuando Dios entra a tallar en tu espíritu, Él nos dirige nuestra vida. Él camina en nosotros. Yo no quiero decirles, yo no me presento a ustedes como un ángel, no me presento como la persona perfecta, me presento y les digo, yo soy como cualquiera de ustedes, de carne y hueso. Yo sé que acá hay mucha gente que me está mirando. ¿Cuántos de ustedes les gusta el ceviche? A mí me encanta el ceviche, pero lo que es dañino es el ají. Y la palabra de Dios dice que cuidemos el templo. Pero si yo te digo, por eso yo ya no como ceviche, te mentiría. Yo me presento a ustedes con defectos, con debilidades y con virtudes. ¿Por qué? Porque yo quiero decirte, el Dios que tú y yo servimos es un Dios que estuvo en esta tierra. Nuestro Señor Jesucristo también fue tentado en todo, lo que Él sí tenía mucho dominio propio, no era como nosotros. En cambio nosotros vamos cambiando día a día, vamos perfeccionándonos, no somos perfectos. Si tú me dices, pastor, yo quiero ser de una vez perfecto, no vas a poder. No hay hombre ni mujer perfecta. Todos nosotros vamos cambiando, vamos sacando lo malo y reemplazando por lo bueno, vamos avanzando poco a poco. Y si tú me dices, pero ¿cómo los profetas de Dios sí pudieron? No. El mismo apóstol Pablo, él nos da a entender, dice, en todo lo que no debo pensar, en eso pienso. Todo lo que no debo hacer, eso hago. Miserable de mí. Entonces, date cuenta, si él como apóstol tampoco pudo él dominarse primero, pero él no se quedó ahí. Él siguió creciendo, él siguió avanzando, él siguió a la meta. Y eso es lo que tú y yo tenemos que seguir. No nos podemos dar el lujo de decir, ya Señor, ya me cansé y punto. No. Avanza, cree, insiste, lucha, persevera. Nunca pierdas la visión. Nunca pierdas el entusiasmo. No pierdas el primer amor. El primer amor siempre tiene que mantenerse. Siempre tiene que ser. Hermanos, el amor a Dios tiene que crecer. Si usted se da cuenta que está menguando, automáticamente usted está perdiendo ese primer amor. Y todo hombre o toda mujer que mengua en el espíritu, Dios nos va a tratar. Yo quiero decirle a las parejas, a los esposos, a las esposas, tal como tratas varón a tu mujer, o mujer como tratas a tu marido, así está la relación entre tú y Dios. Si tú me dices, pastor, ya no soporto a mi marido, no estás soportando a Dios, porque tu marido es tu cabeza. Si tú me dices, pastor, ya no soporto a mi esposa, tu esposa es tu complemento, es decir, ni tú mismo te soportas. La esposa y el esposo en Cristo somos uno. Entonces, ¿para qué? Para que juntos podamos tener esa visión. Si usted se recuerda al principio, usted tenía mucho amor hacia Dios. Usted quería servirle todos los días, cantaba, alababa. Yo no sé si ahorita usted durante el día todavía está cantando canciones cristianas o de repente estás cantando ya canciones mundanas. ¿Qué es lo que más te mueve? ¿Cuál es lo que más deseas tú en este tiempo que estamos, como se dice, en cuarentena, estamos en casa, encerrados? ¿Cuál es lo que te está moviendo más? ¿Las prédicas, la oración, las alabanzas, las adoraciones? ¿O te está moviendo más las películas, la serie, Netflix, internet? No sé, de acuerdo a los análisis tuyos, a los resultados tuyos, analízate. ¿Qué quieres que Dios haga en tu vida? Dios quiere lo mejor para nosotros. Y como quiere lo mejor para nosotros, así que en el Antiguo Testamento, por eso el pueblo de Israel, siendo el pueblo de Israel, oiga bien, el pueblo de Israel era pueblo elegido y escogido por Dios mismo. Pero sin embargo, siendo un pueblo elegido y escogido por Dios mismo les mandó serpientes. ¿Para qué? Para que lo mate a la gente. ¿Pero para qué? Para que la gente se arrepienta y solamente mueran los soberbios, los que no confiaban en Dios. Porque cuando hicieron la serpiente de bronce, la gente no paró de morir. Entonces Moisés clamó y le dijo, Señor, mata a todas las serpientes. Y le dijo, no lo voy a matar. Al contrario, va a haber más serpientes. Pero le dijo, la serpiente que está colgada en el asta, entonces si el que es obediente y mira a la serpiente no morirá.
Bien, le dijo, pero si no mira, sí morirá. Y hubo mucha gente que, habiendo la serpiente, igual morían. ¿Por qué? Porque no querían creer a lo que Dios le había dicho a Moisés. La gente a veces dice, no, yo que le voy a obedecer al pastor, yo que le voy a obedecer al apóstol, al profeta, al evangelista, al maestro. No, esos son hombres igual que nosotros. Eso es lo que pensó el pueblo de Israel. Si tú realmente, hombre de Dios, mujer de Dios, quieres serle obediente a Dios, sé más bien también obediente a los 5 ministros que el Señor mandó. Porque si tú blasfemas, vituperas, así como hablaron de Moisés y Aarón, hay gente que se dedica solamente a críticas, que el siervo esto, que el otro siervo, y critican a uno, critican a otro. Yo quiero que entiendas, Dios no nos mandó nunca a eso. Dios nos mandó a obedecer. Cada apóstol, cada profeta, cada evangelista, pastor y maestro, independientemente vamos a dar cuentas a Dios. Ustedes no van a dar cuenta por mí, pero yo como pastor sí voy a dar cuenta por ustedes. Es por eso que tengo que estar orando, tengo que estar clamando, diciéndole, Dios, dales paz, dales tranquilidad. No permitas que en este tiempo que no se están congregando se aparten, dejen de amarte, dejen de servirte. Quizás, Señor, después de ver la prédica, después de ver la enseñanza, yo no sé a dónde les guía sus ojos, a dónde les guía sus pensamientos, qué es lo que hacen, qué es lo que hablan, con quién caminan, a dónde van. Todas esas cosas yo como ministro tengo que pedirle al Señor. Le digo, Dios, guarda, Señor, esta gente que pusiste, guarda ese remanente del viviente que me ve, que se mantengan firme en ti, que se mantengan firme en tu palabra. Yo le aconsejo, pueblo de Dios, y todo aquel que está mirando esta prédica, esta enseñanza, nunca juzgue a un siervo, porque los siervos somos escogidos por Dios, guiados por Dios, y Dios nos ha puesto para guiar a la humanidad. Que me juzgues, que me critiques, que murmures a mí, les quiero decir en el amor del Señor, eso a mí no me afecta, eso a mí no me incomoda, porque yo he entendido que yo soy un hombre natural, común y corriente como usted, pero tengo la unción del Espíritu Santo y cualquiera que hable de mí, por eso le dijo el Señor, quien te bendiga, yo lo bendeciré, y quien te maldiga, yo lo maldeciré. Al contrario, para que usted pueda triunfar en la vida, para que usted pueda triunfar en su hogar, en su matrimonio, antes de todo usted esté en la obligación de orar por mí a Dios. Cuando usted ora por mí, entonces la bendición, la unción que reposa en mí, también va a llegar a ustedes. Porque nunca la unción viene por los pies, siempre la unción y la gloria de Dios viene por la cabeza. Es decir, mientras más Dios me use, mientras más Dios haga un instrumento mío, entonces ustedes van a tener los grandes beneficios. ¿Por qué? Porque Dios necesita que tú y yo seamos hijos, pero hijos de bien, haciendo la voluntad de Dios, y su voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta para con todos. Entonces, tú que estás hoy en esta noche, en la transmisión, quiero que vayas al libro de Proverbios 29:18. Los que no tienen Biblia cerca o no tienen a la mano, apúntenlo para que usted pueda ver. La palabra de Dios dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Entonces, cuando te digo que hay que crecer, ¿por qué? Porque no podemos quedarnos ahí, no tenemos que estirarnos. ¿Por qué? Porque a través de la profecía, los ministerios apostólicos proféticos siempre tienden a crecer. ¿Por qué? Porque siempre va a venir una palabra a tu vida y si la crees, la tomas, entonces va a ser de mucho beneficio. Pero a veces simplemente no la crees y te dan la profecía y ni siquiera la apuntas. Pero ¿qué sucede? Cuando pasa esto y no lo apuntaste, hay gente que a veces me dice, pastor, ¿recuerda que me profetizaron?
Y le digo, bueno, eso tienes que acordarte tú, porque la profecía no fue para mí, fue para ti. Y si sé que mi mente es frágil, lo tengo que apuntar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, cree en tu profeta y serás prosperado. Entonces, si tú no crees en la palabra profética, ¿cómo a ti te va a venir la prosperidad? A veces nosotros creemos más a las cosas o noticias que nos mandan de una fuente quizá no muy conocida y te alarma y te asusta. No sé si ustedes saben, pero me llamaron como 5 o 7 personas muy asustados que el día martes y hoy día mismo la gente iba a morir, acerca de la niña que habló. Muchos inclusive vinieron aquí mismo, pastor, mire, le digo, sí, le he visto. Y me dice, pastor, pero ¿qué opina usted de esto? Y le dije, lo que es de Dios, le digo, no se manifiesta así, porque no hay nada certero. Cuando Dios trae una profecía, igual que para Nínive, le mandó al profeta Jonás, pero le dijo las cosas tal como tenían que ser. Pero es lo que habla la niña, les digo, para mí, que la niña seguro, como es cristiana, tuvo un sueño. Pero mira, todos le creyeron. El día martes casi nadie salió a trabajar, todo el mundo estaba asustado, estaba con temor y yo le dije, no va a suceder nada. Pero pastor, pero todo el mundo sabe, no va a suceder nada, porque lo que es de Dios, le digo, si hubiese dicho, castigará a tal parte de Perú, castigará a tal lugar, entonces es contundente. Pero que me digas, nadie salga, está hablando esta noticia, lo ha movido al mundo entero. Y le dije, y en la vida Dios va a castigar al mundo entero, porque Dios tiene lugares donde corrige, donde castiga. Entonces, pueblo de Dios, usted se basa más le da, como se dice, cabida al miedo, más le da cabida al temor que a tener fe en Dios. ¿Dónde estaría entonces su fe de usted, varón? ¿Dónde estaría su fe de usted, mujer? Si usted está encerrado, estás atemorizado, ¿acaso Dios no te ha dicho que Él te cuidará, estará contigo sin dejarte ni abandonarte? A donde tú vayas, Él estará contigo. Pero si tú no le crees a Dios y le crees más a lo que dice la ciencia, lo que dice la gente, lo que dice el doctor, lo que dicen los policías, entonces tú no estás creyendo en Dios. Tu miedo y tu temor que te han visitado, tú tienes que echarlo, porque la psicología dice que el miedo y el temor es una emoción, pero no es una emoción. La Biblia llama que es un espíritu, y si es un espíritu, tiene que irse. Y el miedo y el temor viene del mismo infierno. Así que si tú tienes miedo, tienes temor, deshazte de ese miedo, deshazte de ese temor, échalo y dile, te vas miedo y temor al mismo infierno de donde saliste, porque yo y Dios hago la mayoría. Así mueran, escucha. Así, miren Egipto cómo murió. Mientras los egipcios morían, mientras los hijos de los egipcios morían, todos estaban con una gran desesperación. Los hijos de Dios estaban en gran gozo. Mientras estaban encerrados en su casa, ellos estaban contentos, ellos estaban felices. ¿Por qué? Porque ellos sí sabían que estaban cubiertos con la sangre del Cordero y que había la promesa que todo aquel que está dentro no morirá. Pastor, pero entonces es necesario que no salga de mi casa. Ahora la casa representa congregar, representa no salir de Cristo, porque si tú sales de Cristo te puede alcanzar la muerte, te puede alcanzar la maldición, pero si tú vives en Cristo, ninguna maldición ni el ángel de la muerte puede ingresar a tu vida, puede ingresar a tu casa, puede ingresar a tu familia. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es el Dios que te ha ofrecido, te ha dicho, te ha prometido. Y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Yo me imagino cuánta gente no ha dormido el día martes. Pero sin embargo yo oré y le dije, gracias Dios, guarda mi descendencia, guarda mis ancestros, guarda mis hermanos, Señor, y cubro con tu sangre preciosa mis entradas y mis salidas, y todo espíritu de muerte tendrá que pasar de frente, no tocará mi morada, ni hoy, ni mañana, ni este año, porque tú y yo, Señor, somos uno, porque dice tu palabra que yo soy en ti y tú eres en mí.
Tú y yo somos representantes de Dios. Cuando tú crees en Dios, Dios habla en tu boca, pero Dios actúa también en tu boca y actúa en tus manos. Porque Dios necesita un hombre y una mujer. ¿Para qué? Para que predique su palabra y así siempre no se quede atrás, sino que constantemente siga avanzando. La palabra dice en Proverbios 13:20 dice, el que anda con sabio, sabio será. Mas el que se junta con necios será quebrantado. Yo no sé con qué gente te estás juntando tú en este tiempo. Como no estamos hoy haciendo servicios, no nos estamos congregando, no vaya a ser que te estés juntando con gallinas, porque tú estás en la obligación de estar juntándote con águilas, porque las gallinas rascan para comer gusanitos, pero las águilas devoran a las serpientes. Tú como águila, tu enfoque es mirar a las alturas. La gallina cuando tiene hambre se pone a rascar para ver las sobras o los gusanos pequeños para tratar de saciarse, pero no se sacian. Pero el águila no. El águila cuando tiene hambre se remonta a las alturas y desde las alturas divisa su presa. Y cuando ya ella come, todo lo que sobra lo bota. Ellos son, como se dice, no comen sobras. Tú y yo, hijo, hija de Dios, tenemos que pensar en crecer, tenemos que pensar en estirarnos. Tú no puedes. Hay cristianos que me dicen, pastor, mire, ya gracias a Dios, Dios me está bendiciendo, me dijo una hermana. Qué bueno, le dije yo contento. Y me dijo, fíjese, mis vecinos están construyendo a mi lado y han desarmado sus ranchos y me han dado los palos, me han dado las esteras y yo he tumbado todo el mío y para acomodarlo. Y le dije, ¿y eso lo llamas tu bendición? Claro, pastor, y me ha evitado los palos. Y le dije, mira, te voy a decir algo. Y les digo a ustedes, mientras tú te acostumbres a recibir sobras y migajas, tú vas a estar sin crecer. Vas a acostumbrarte a que siempre recibas migajas y seas como un mendigo. Y le digo, pero la palabra de Dios no nos manda eso. Perdóname, pero la palabra de Dios no te manda eso. La palabra de Dios dice que tú tienes que tener deseos de superación. ¿Cómo tú, hijo o hija de Dios, vas a ayudarle a un pobre si tú eres pobre? Primero tienes que dejar de ser pobre tú para ayudarle a los demás. Tú puedes tener mucha compasión por la gente. Supongamos, se incendia una casa y te dicen, por favor, vecino o amigo, por favor, nos quedamos sin ropa, colabore. Y tú, ¿qué es lo que tiene la mente natural? Voy a buscar, le vas a buscar el pantalón viejo que tiene huecos, la camisa rota, le pones ese parchecito y te pones. Esa es una mala siembra. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si vas a dar a alguien, dale algo bueno, y si no, no le des. Si tú siembras ropa vieja, todo el tiempo vas a vivir con ropa vieja. Pero si tú siembras ropa, dale lo mejor que tengas. Entonces nunca pasarás tu escasez. Cuando te piden algo que comer, no les des las sobras como la gente mundana da. Voy a buscar los panes donde se pasaron las cucarachas y los ratones. Eso le dan al niño hambriento, al niño necesitado, a los ancianos. ¿Por qué no sacas el pan fresco? Quédate aunque sea sin desayuno ese día, pero dale al hambriento y vas a ver que nunca faltará alimento y pan en tu casa. Porque nosotros buscamos nuestra conveniencia, darle a la gente y todavía piensas que eres buena gente. Pero nuestro Señor Jesucristo, por eso después que todo dijo, siervos inútiles somos. Yo me considero un siervo inútil porque no hago todo lo que Dios me ha mandado. Si tú eres un siervo de Dios, una sierva de Dios, y te crees perfecto, perfecta, ¿cuánta gente que son imperfectos, pero sin embargo andan critique y critique a la gente que al menos está haciendo algo? Porque si tú te dedicas a criticar es porque no haces nada, porque el que hace algo no tiene tiempo de crítica. El que está haciendo algo para la obra de Dios, para ser amable con su prójimo, lo hace callado, lo hace en secreto. No está tanto haciendo, mira, estoy haciendo esto. No, Señor, lo que es de Dios, por eso dice, si vas a dar,
Dalo, pero dalo en secreto, que no se entere nadie, porque cuando tú haces cosas en secreto, tu Padre que ve en lo secreto, Él te recompensa en público. Tú tienes que ir día a día creciendo en fe, y cuando tú creces en fe, a ti no te tiene que importar los que dirá de la gente, ni aun de los mismos hermanos. ¿Por qué? Porque el diablo va a usar los propios hermanos para que vayan en contra tuya, te critiquen, te vituperen, pero tú tienes que mantener la paz que dejó nuestro Señor Jesucristo para que tú puedas vencer en este mundo. La palabra de Dios nos habla claramente que en los Efesios nos habla, dice Dios, las personas generalmente comienzan en su nuevo trabajo, responsabilidad, liderazgo, esforzándose, trabajando fuertemente, pero el tiempo que consiguen el aumento de título desean dejando de estirarse. Esto habla para las personas que ya son profesionales, por decir, tú estudias, cuando tú estás estudiando ingeniería, estudias, no sé, para profesor, para ingeniero, cualquier doctor, médico, quizá enfermera, cirujano, te especializas y todo, pero apenas sacas un título te estancas. La vida de cada profesional y de cada hombre o mujer de Dios no puede ser quedarse así estancado. Nosotros tenemos que entender que Dios quiere que nos esforcemos, seguir avanzando para poder lograr todo lo que Él quiere. Nuestras mentes tienen que ser diferentes, nuestras mentes tienen que ser cambiadas. Quiero que vayas al libro de los Efesios. Efesios 6:6. En los Efesios 6:6 dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. ¿Tú no te das cuenta que en este tiempo los mismos médicos, hay algunos médicos que ya quieren renunciar, ya no quieren estar curando a la gente y todo? ¿Por qué? Porque ellos tienen miedo, tienen temor, porque la mayoría de médicos no tienen a Cristo en su corazón. Y como hombres naturales, como mujeres naturales, siempre les va a entrar el miedo, el pánico y todo. Hay algunos que hasta quieren renunciar. ¿Por qué? Porque no quieren contagiarse del COVID-19. Pero los hombres de Dios, dice simplemente, supongamos, si tú eres médico, ¿qué vas a decir? Señor, este es mi trabajo. Y ojo que los médicos y enfermeras tienen un juramento que no pueden abandonar para sus pacientes, a los enfermos, así tengan que morir. Ellos hacen un juramento. Pero a la hora que ven que están los muertos a su lado, como que el juramento se olvida. Y dicen, prefiero renunciar antes que morir o antes de contagiarme y que se contagie mi familia. Humanamente está bien, pero nosotros los hombres de Dios tenemos que entender que como fieles a Jesucristo tenemos que decirle, Señor, así haya sido provocado por la ciencia, por el hombre, no hay nada que se pueda hacer en esta vida si no tiene el visto bueno. Yo quiero que entiendan, Dios al mismo diablo tiene que darle permiso, es decir, para que haya cualquier mortandad, para que haya cualquier cosa en tu casa, en tu familia, Dios le da permiso al enemigo, es decir, tiene la firma del cielo. Porque la Biblia dice que ni siquiera una hoja de un árbol se puede mover si no es por la voluntad de Dios. A veces nosotros estamos buscando quién inventó, quién eso, si es natural. Lo que nosotros tenemos que decirle, Dios, te doy gracias, porque así lo ha inventado la ciencia y el hombre. Sé que es una llamada de atención para que nosotros podamos volvernos a ti y saber, Señor, que caerán a nuestro lado 1000 y 10,000 a nuestra diestra, pero a mí y a mi hogar no nos tocará. Entonces, vemos cuánta gente hoy que no querían saber nada de Dios, cuánta gente que ha criticado a los ministros, ha criticado a los apóstoles, a los profetas, a todo el mundo, y le ha criticado. Pero en este tiempo que están en angustia, en necesidad, a veces tienen que llamarle a los hombres de Dios. ¿Para qué? Para que se cumpla la palabra, que los que te vituperean, los que te critican y los que te murmuran, van a ser exaltados. Entonces yo te digo, hombre de Dios, mujer de Dios, nunca te ofendas cuando la gente te critica.
Al contrario, clama a Dios, ¿para qué? Para que Dios sea quien los cambia. Nosotros no le vamos a cambiar a los hombres. No somos quien para cambiarle. Nosotros simplemente somos siervos de Dios que estamos en esta tierra, pero diciéndole, Dios, el control de las vidas lo tienes tú. El control de la familia lo tiene Él. Tú puedes llorar, mira, mi esposo no cambia, mi esposa no cambia. Es que tú estás diciendo que Dios no es poderoso. Pero si tú entiendes que Dios es poderoso, ¿qué hay imposible para Dios? Dios cambia a tu esposo, Dios cambia a tu esposa, Dios cambia al alcohólico, cambia al drogadicto, Dios cambia a tu familia, Dios es todopoderoso, Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente, Él sabe lo que tú piensas, pero también Él hace lo que tú no puedes hacer. Dios hace lo que la ciencia no puede hacer. ¿Por qué? Porque Él es un Dios todopoderoso y tú y yo somos su hechura de Él. Entonces, si tú y yo somos su hechura, todo lo que te haga falta a ti lo tiene Él. Tu mente, Dios lo cambia en un instante. ¿Por qué? Porque tú y yo tenemos la mente de Cristo. Quizá date cuenta cómo eres hoy y cómo eras antes. Cuando tú estás pegado de la oración, pegado de la palabra, tu carácter es diferente. Eres manso, eres humilde, no te enfadas. Pero quiero decirte, hombre de Dios, mujer de Dios, agarra a alguien que está al lado, dile, creo que te están hablando a ti. Si tú te estás enfadando o peleando por nada, estás bien lejos de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú estás lejos de Dios, vuelve a levantarse el hombre viejo. Y el hombre viejo tiene que estar muerto a sus deleites. Tú y yo somos hijos de Dios, pero tienes que entender que Dios quiere verte a ti en su presencia. Así como el Padre quiere que sus hijos estén todos a la hora del desayuno, a la hora de la cena, quiere verlos a todos. Y si falta uno, dice, ¿dónde está mi hijo? ¿Dónde se fue? ¿A qué hora llega? ¿Quién le dio permiso? Pero si el padre llega y no están sus hijos, los tiene que llamar la atención. ¿Por qué? Porque si el padre pregunta dónde está mi hijo, es porque no le pidió permiso en lo natural. Si tú lo llamas viejo, hijo, pero era que avises, hija, era que avises, entonces estás diciendo, eres un desobediente, no pediste permiso. Igual manera, cuando nosotros estamos en la palabra de Dios, que como se dice, hablando esta palabra, estirando nuestras vidas, creciendo para Dios, tenemos que decir, ¿cómo es posible que tú estés comiendo solo, papá? ¿Cómo es posible que tú estés comiendo sola, mamá? Cuando tus hijos están comiendo otra cosa, están haciendo cosas indebidas, están en conversaciones indebidas. Si tú eres el padre y tú eres la madre, ustedes son los responsables de sus hijos. Todo aquel que habita bajo tu techo tiene que comer lo que tú comes, y si no, bótalo de tu casa. La Biblia dice, quien no trabaja, pues tampoco coma, en lo natural. Pero si tú sabes que tú tienes protección, que tú tienes vida y tienes salud, porque sirves a Cristo, porque oras a Él, porque clamas a Él, ¿cómo es posible que tú le dejes a tus hijos que no se dediquen a las cosas de Dios y que más les interese la vida mundana que la cristiana? Dios quiere transformar los hogares. Y yo quiero que entiendas, pueblo de Dios, así como en Números, Jehová Dios mandó estas miles de serpientes para que maten a la gente, y esto hizo que la gente se arrepienta y se vuelva a Dios. Cuando el pueblo de Israel se dio cuenta que se habían extraviado y le pidieron perdón a Moisés y le pidieron perdón a Aarón, entonces recién Jehová Dios hizo que las serpientes mueran, desaparezcan. Estas enfermedades no se van a terminar así nomás mientras la creación de Dios no se convierta a Cristo y haya en el mundo diferentes hombres y mujeres clamando, poniéndonos a la brecha por nuestra propia familia, poniéndonos a la brecha por nuestra ciudad y por nuestro país. Entonces, quiero decirle, la hora ha corrido bastante y ha avanzado mucho. Quiero decirles a ustedes, Iglesia de Jesucristo, que nosotros tenemos que entender que Dios sigue siendo el mismo Dios de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Te dije que Él se fue a la cruz para que se lleve todas las maldiciones.
porque él te dije que vino como hijo de hombre y vino como hijo de Dios. Es por eso que cuando fue colgado en el madero, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Tú y yo vivimos bajo bendición, porque nuestro Señor se llevó las maldiciones de la tierra también que producía los espinos y cardos, por eso que él tuvo que ser coronado con espinas. Cuando todos se burlaban, él pagó, hasta se llevó la vergüenza para que tú y yo podamos vivir en esta tierra, como se dice, a plenitud de gozo. Pueblo de Dios, queda pocos minutos. Quiero orar por tres personas que han pedido, pero luego voy a orar en una forma global. Tenemos, primeramente vamos a orar. Yo quiero que ustedes están allí, también ayuden a orar, por favor. Estamos en conexión, ayúdenme a orar porque ha muerto el papá de nuestra hermana Claudia Salazar. El papá de nuestra hermana Claudia Salazar está descansando, ya fue a la presencia del Señor. Vamos a orar. ¿Para qué? Para que la familia tenga paz y tranquilidad. Padre mío, te pido en el nombre de Jesús por el padre de tu hija Claudia Salazar, Señor, que ya descansó. Yo te pido, Dios, que seas tú, Señor, dándole paz y tranquilidad a Claudia, a toda la familia, Señor, en el hogar. Dales esa paz, dales esa tranquilidad, dales ese gozo. Porque, Señor, mi Dios, que sea cada uno de ellos conociéndote a ti, que eres un Dios bueno, un Dios verdadero, el que tienes cuidado de cada uno de nosotros. Señor, la palabra de Dios nos dice, Señor, que nosotros somos tierra y que la tierra regresa a la tierra, el polvo al polvo, la ceniza a la ceniza y el espíritu a Dios quien lo dio. Nunca nos pusiste, Señor, la edad que vamos a morir. Es decir, en cualquier etapa de nuestra vida, naciendo en el vientre, en la niñez, en la adolescencia, en la juventud, en la adultez o la ancianidad. Solamente conocemos por tu palabra que el hombre llegará a 70 años y 80 los más fuertes y después, Señor, partiremos contigo. ¿Por qué? Porque nosotros somos espíritu y, Señor mi Dios, sé que todos tus hijos, cuando descansamos, cuando dormimos, sabemos que vamos a tener el gozo en tu presencia, porque somos tu linaje y tu real sacerdocio. Padre mío, gracias te doy entonces por la familia de Claudia Salazar, que tú le vas a dar la fuerza y la fortaleza para que no desmayen, sino que le pongan ánimo y fuerza en la vida y entiendan cada uno de ellos que todos de aquí en esta tierra somos como neblina, que viene el viento, sopla y desaparece. Así dice tu palabra, que es la vida del hombre como una neblina, que viene el viento, sopla y desaparece. Así es nuestra vida. Por eso te pido, Dios, que toda la familia de Claudia Salazar pueda conocerte. ¿Para qué? Para que tengas, Señor, esa fe y esa esperanza, que cuando cualquiera de nosotros descansemos, podamos partir con el Señor y así heredar la vida eterna. Padre, oro en el nombre de Jesús también, Señor, por Luciano Robles Ramos. Luciano Robles Ramos, Señor mi Dios, te pido que envíes ángeles donde se encuentra. Me llamaron, Señor mi Dios, para orar. Es el padre de un amigo mío, de Elvis. Yo te clamo, bendito Dios, que seas tú, Señor, enviando ángeles a su casa, en el hospital donde se encuentre, maravilloso Dios, y seas tú, Señor, limpiando de toda enfermedad, cualquiera que sea el nombre de la enfermedad, Señor mi Dios. Así sea coronavirus, Señor, yo lo maldigo en el nombre de Jesús de Nazaret y declaro que se seca de a raíz de su cuerpo. Y si es otra enfermedad, cualquiera que sea su nombre, Señor, sabemos que tú, por los 39 latigazos que recibiste, Señor, todos somos sanados y curados por tus llagas. Yo creo y confío, Padre mío, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, de quien soy y a quien sirvo. Declaro, Señor, que tú nos has dado poder en nuestra boca, Señor, para declarar palabras de vida. Yo declaro, Señor, entonces que Luciano Robles Ramos pasará, Señor, a su
su pronta mejoría para que se pueda levantar y así, Señor, toda su familia pueda conocerte y sepa que hay un Dios vivo, que hay un Dios real. Me uno, Señor, en un espíritu y con todos los hijos, Señor, de la casa del Ministerio Internacional Apostólico y Profético El Viviente que me ve, para orar por estas personas, Señor, que están delicados, que están, Señor, postrados en una cama, en un lecho, y declaro en el nombre de Jesús que se levanten de donde están. Gracias te doy. Oro también, Señor, por Diana Palacios, que está en el lugar de Piura, Señor mi Dios, que está sufriendo también fuertes dolores de pecho y cuerpo. Oro, Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor, que seas tú tomando el control de su espíritu, de su cuerpo y todo su ser maravilloso. Dios, seas tú limpiándolo. Desde aquí, Señor, estoy enviando tu palabra, Señor, para que tu palabra sea quien lo sana, porque nosotros no sanamos a nadie, es tu palabra, porque tu palabra es espíritu, y ese espíritu ha llegado, Señor, a las familias y a las personas que el Señor está adorando, para que sean restaurados y sean liberados. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, también oro, Señor mi Dios, porque, Señor, Señor mi Dios, creyendo que tu Espíritu, mi Dios, está libertando a cuanto cautivo esté viendo. Padre, oro en el nombre de Jesús para que rompa, Señor, toda ceguera espiritual. Rompe toda incredulidad de hombres y mujeres, Dios, que todavía no están creyendo en ti, que eres el Dios grande, poderoso, bondadoso, digno de honor, de honra, de gloria, de alabanza. Te exalto, Señor, juntamente con tu pueblo que está conectado. Te damos gracias porque tú eres un Dios, Señor, mi Dios, misericordioso. Tu palabra dice que tú eres grande en maravillas, grande en misericordia, y eres tardío para la ira. Por lo tanto, Dios, yo te pido, Señor, me pongo a la brecha por cada varón y por cada mujer que está pasando dificultades, que está pasando enfermedades. Yo te pido, Dios, en el nombre de Jesús, Señor, así, Señor, me pongo a la brecha, mi Dios, como los hombres como Abraham, como Moisés se ponían a la brecha del pueblo, así me pongo, Señor, a la brecha por todos los hijos espirituales y por todas las personas, Señor, que están mirando estas prédicas, estos mensajes, para que tú, Señor, les traigas tranquilidad, le traigas paz. Tu palabra dice, Señor, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo, mi paz es duradera y es eterna. Oro para que tu paz penetre en el corazón de cada una de las personas, Señor, especialmente los que están, Señor, con enfermedades. En el nombre de Jesús yo reprendo toda enfermedad de dolor de cabeza, de dolor de huesos. En el nombre de Jesús lo anulo y lo cancelo con la autoridad que Cristo me ha dado. Padre, yo oro en el nombre de Jesús para que las personas, Señor, que están sufriendo, Señor, con ataques de resfrío, gripe y están con miedo, con temor, Señor, envío estos espíritus al mismo infierno de donde salieron, y declaro en el nombre de Jesús que a los hijos de Dios no le alcanzará ninguna enfermedad, ni una muerte, ni peste destructora, Señor, porque estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Anulo todo plan y todo decreto del enemigo en la familia del viviente que me ve. Declaro, Señor, que tus hijos todos están protegidos y cubiertos con la sangre del Cordero, y así nada nos tocará. Padre mío, oro en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor mi Dios, por cualquier varón o mujer, Señor, que esté con autosuficiencia, que no pueden respirar. Señor mi Dios, limpia sus pulmones, limpia, Señor, su garganta, limpia las fosas nasales. Señor, toda flema, todo resfrío quede cancelado, anulado en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Declaro que Cristo es el que tome el control de las vidas. Señor mi Dios, yo creo y confío, Dios, que tú a todos los hijos, Señor, que se han arrepentido de corazón, que han cambiado de dirección, que han cambiado de mente, tú los tienes guardados y cuidados a ellos y a toda su casa. Así te doy gracias, eterno Dios, eterno Señor, porque tú eres nuestro Salvador, nuestro Libertador. Tú sigues siendo Yeshua Kadosh, tú sigues siendo, Señor, Sotería. Tú eres nuestra salvación, nuestra liberación, nuestra sanidad, nuestra fuerza, nuestra fortaleza. Y mientras nos mantengamos, Señor, conectados a ti, tú nos dices en tu palabra: yo soy la vid verdadera y vosotros sois los pámpanos. Apartados de mí, nada podéis hacer. Sé que estamos, Señor, juntamente contigo, porque tú eres en nosotros y nosotros somos en ti. Y tú y yo, Señor, y tú y tus hijos, Señor, siempre haremos la mayoría. Creo y confío, Dios,
Dios, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, que todas las enfermedades, Señor, en tus hijos, hoy, Señor, mi Dios, mueren, se cancelan en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro, Señor, que ninguno de tus hijos perecerá con estas enfermedades, y si el enemigo los tocó por su poca fe, Señor, o porque estaban desconectados de ti, de tu palabra, sé que tú eres un Dios, Señor, que nos das oportunidad tras oportunidad, así como le diste oportunidad, Señor, en el tiempo de Moisés, para que la gente, Señor, cuando era picada por la serpiente, tenían que mirar, Señor, a la serpiente ardiente hecha de bronce. Así, Señor, dales la oportunidad a tus hijos, Señor, que puedan mirar a nuestro Señor Jesucristo, que fue a la cruz del Calvario, para que todo aquel que esté enfermo, todo aquel que esté con este virus, Señor, pueda mirar a Cristo, Señor, colgado en el madero, y Él se llevó la maldición, la enfermedad, la muerte y el pecado, y así puedan, Señor, y levantarse en el nombre poderoso de Jesús. Queda anulado todo plan y todo decreto de muerte, queda inoperante en el nombre de Jesús. Declaro que el Espíritu Santo hoy en este mismo instante está tratando con las vidas que están en este contacto. Declaro en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret que el favor, la unción y la gloria reposa sobre ti, reposa sobre tu casa, reposa sobre tu familia, y te traerá bendición y te traerá prosperidad. No declares escasez en tu vida, declara bendición, porque para los hijos de Dios todas estas cosas que está sucediendo es un sentido de la oportunidad, porque Dios te va a levantar más de lo que tú crees, más de lo que tú estás pensando, porque Dios toma el control de nuestras vidas, y cada vez que viene una lucha es con la finalidad que tú crezcas, que tú avances. Cada prueba, cada dificultad, cada desierto, mientras más grande es el desierto, más grande será tu bendición. Recuerda, pueblo de Dios, hijos de Dios, nuestro Señor no nos llamó para vivir enfermos, para vivir escasos. Él nos ofreció la tierra prometida que fluye leche y miel. Tú y yo tenemos que entender que ese Canaán, esa tierra que fluye leche y miel, es Jesucristo. Pero si tú no tienes a Jesucristo en tu corazón, tú no puedes disfrutar de la tierra que fluye leche y miel. Solamente estarás como en Cades Barnea, que lo miras de frente, lo miras de lejos, que otros se sacien. Pero es necesario que tú hoy tomes conciencia y le digas: Señor Jesús, hoy me vuelvo a ti, hoy regreso a ti. Si pequé, si fallé, Señor, hoy vuelvo a ti, Señor, y te pido perdón. Si borraste mi nombre del libro de la vida, vuélvelo a escribir en el libro de la vida y nunca más lo borres. No quiero apartarme de ti. Sé, Señor, que soy un pámpano, y si me separo de ti, que eres la vid verdadera, voy a morir, voy a fracasar, no voy a tener frutos. Padre mío, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, pido, Señor, que tu Espíritu Santo sea tocando cada vida, cada familia, que no sea solamente escuchando la palabra, Señor, sino que te escuchen a ti, que seas tú, Espíritu Santo, trayendo esa convicción, Señor, de pecado en la mente, en el corazón. Y oro, Señor, para que cada familia, cada padre, cada madre tome la responsabilidad y vuelva nuevamente, Dios, a tomar, Señor, el legado como patriarcas en la casa, para que los hijos vivan sujetos a ellos y no hagan lo que quieren, Dios, para que tú, Señor, no le hagas que se hagan partícipe de pecados ajenos, porque dice tu palabra, Señor, que por causa de los hijos de Elí tuvo que ser muerto. Y nosotros, como hijos tuyos, Señor, ayúdanos a guardar nuestro hogar, a guardar nuestra familia, Señor mi Dios, no permitiendo pecado ajeno ni maldición ajena. Yo bendigo esta noche, bendigo cada oyente en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Creo y confío, Dios, que tú has hecho todas las cosas posibles. Alabado y bendecido sea tu nombre por siempre, mi Dios. Sé que esta palabra ha tocado, Señor, el corazón y ha tocado, Señor, las vidas de cada uno de nosotros. Yo creo, Señor, mi Dios, que la sangre del Cordero está, Señor, sobre nuestras casas, sobre nuestras moradas, sobre nuestros hijos, sobre nuestro cónyuge, sobre nuestros padres y nuestros hermanos, y descansaremos confiados, dormiremos en paz. Y, Señor, mi Dios, nos levantaremos nuevamente a darte gracias por lo que tú nos guardas día a día. Dios les guarde, Dios les bendiga, muchas bendiciones. Gracias por estar escuchando en este mensaje, esta conexión, y sigan adelante, no dejen de orar, no dejen de alabar, de adorar al Señor. Usted y yo seguimos siendo hijos de Dios, así estemos sin congregarnos, pero pronto sé que Papá Dios hará maravillas para que vivamos nuevamente en una congregación tal como Él nos dice. Muchas bendiciones, y será con ustedes hasta el día viernes nuevamente enseñándoles la palabra. Hasta el día viernes, 8 de la noche. Muchas bendiciones.